Bien, como hemos dicho, ahora vamos a ver qué es eso de la pulsación de resonancia, ancho de banda, factor de calidad, ese tipo de cosas, ¿vale? Bien, todo esto se obtiene de la función de transferencia. ¿Qué es una función de transferencia? Una función de transferencia es una función que nos relaciona la tensión de entrada, en este caso define la tensión de entrada sin considerar el generador real como parte de este. El generador real es, aparte del generador, su resistencia, es decir, VG y RG. Es la relación entre la V de entrada y la V de salida, la tensión de entrada y la tensión de salida. En este caso, Z de J omega es igual a V out partido de VI. ¿Vale? En general, estas son las funciones de transferencia, pero en general son simplemente funciones que nos relacionan la entrada o la salida. En general suele ser, ya digo, la salida en función de la entrada. Bien, es simplemente eso, ¿vale? Esto es lo único que hay que saber para esta asignatura. Es muy importante luego para caracterizar circuitos y demás, pero no os importa. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es la pulsación de resonancia, el ancho de banda y el factor de calidad. Bien, según la teoría, tenemos que la función de transferencia, cuando está puesta de esta forma, es K es una constante, omega 0 partido de Q es igual a B, que es igual al ancho de banda, omega 0 es la frecuencia de resonancia y Q es el factor de calidad, ¿vale? ¿Qué significa lo de factor de calidad? Pues que cuanto más alto sea el factor de calidad, pues mayor es probable que sea la ganancia. Es por eso por lo que se llama factor de calidad, ¿vale? Cuando está en resonancia. Luego, la frecuencia de resonancia es la frecuencia a la cual la impedancia se hace real, ¿vale? Esta función de transferencia de aquí se hace real. Luego, la constante es simplemente una constante multiplicativa que define básicamente cuánto va a amplificar la salida en función de la entrada, en caso de que hagamos la función de transferencia de la salida en función de la entrada. Y el ancho de banda es cuánto ocupa esa señal, ¿vale? Pero estos términos de aquí no nos importan para esta asignatura. Básicamente aquí lo único que nos importa es que sepan cómo identificar estos términos cuando tenemos la función de transferencia, que es omega 0, que es Q, que es K y que es B. Vale, pues nos vamos a nuestra función de transferencia que tenemos aquí. Esto lo voy a eliminar ya. No sé entonces para qué he escrito esto, sinceramente, pero bueno. Luego si quiere lo vuelvo a escribir y ya está. Y vamos a identificar términos. En primer lugar, esta 1 partido de C, aunque no nos la piden, es la constante. Constante es igual a 1 partido de C. Luego, esto de aquí, a ver, coño. Ahí. Esto de aquí es la omega 0. Pero ojo, siempre aparece omega 0 al cuadrado. Por tanto, este término de aquí es entero omega 0 al cuadrado. Por tanto, tenemos que coger la raíz de este término. Es decir, 1 partido de raíz de L2C. Y esta será nuestra frecuencia de resonancia. Luego, esto de aquí es nuestro ancho de banda. B es 1 partido de RC. Y luego también nos pedían el factor de calidad. Vale. El factor de calidad, por cierto, esto también es omega C partido de Q, por tanto de aquí simplemente despejamos Q. Q es igual, lo voy a poner un poco más abajo, y lo voy a poner también otro color. Q es igual a RC por omega 0, es decir, esto es RC por, bueno, no voy a poner todo raíz porque no hace falta, 1 partido de raíz de L2C, es decir, R por raíz de C partido de L2. Y ya lo tenemos. Esto sería el ancho de banda, ¿vale? 1 partido de C. Esto sería el factor de calidad. Y esto sería nuestra constante, que no nos importa. Y esto sería nuestra frecuencia de resonancia. Y ya está. No hace falta hacer nada más. En teoría habría que poner las unidades, aunque bueno, no nos aclaran en ningún caso cuáles son nuestras unidades. O sea, si estamos en unidades del sistema internacional, nada. Pero bueno, en caso de que estuviésemos en unidades del sistema internacional, esto se mediría en radianes por segundo
el ancho de banda se mediría en radianes, y Q es un factor de calidad, es decir, es adimensional. Y ya tendríamos todo lo que nos pide el apartado B. Uy, a ver. Ahí estamos, apartado B. Como ves, un apartado muy sencillo. O sea, únicamente tienes que saberte eso de teoría. Y luego en el C, vamos a ver qué nos dicen. Suponiendo que el circuito está en resonancia, calcular la expresión de la potencia media entregada en el circuito en AB. A ver, pegar. Vale. De aquí nos vamos a aprovechar de algo y va a ser que ya tenemos nuestra Z de AB calculada. Recordemos que nuestra Z de AB es toda la impedancia que se ve a la derecha de AB. Entonces, podemos sustituir todo este troncho que hay aquí por la Z de AB que hemos calculado. Por tanto, voy a cogerme este circuito de aquí. A ver. Ahí estamos. Control C. Y Control V. Voy a moverlo un poquito. A ver si se carga. Ahí estamos. Vale. Y borro todo esto. Todo esto. Y lo podemos sustituir simplemente por su equivalente de Thevenin. No me jodas, me cago en mi puta vida. XD. A ver, ahora. Z. Joder, macho. Qué torpe. Ahora, Z de A, B. Bien. Nos dicen, el circuito está en resonancia. ¿Qué significa que está en resonancia? Resonancia significa que la Z del generador es igual a la Z vista a la derecha del generador conjugada. ¿Vale? Uy, perdón. Joder, me he liado. Vale, ignorarlo. ¿Qué significa que está en resonancia? En resonancia significa que la omega es igual a la omega de resonancia. Es decir, que la pulsación es igual a la pulsación de resonancia. Por tanto, sustituimos nuestra Z de AB por la pulsación de resonancia, que la hemos caracterizado antes y hemos visto que es igual a 1 partido de raíz de L2C. Podemos sustituir todos los términos y ver que unos se tachan con otros, tal, no sé qué, pero sabemos que cuando estamos en la pulsación de resonancia, como dije en el anterior vídeo, todos los términos que no sean J se van a tomar por culo. Entonces lo que nos queda es J omega 1 partido de C partido de J omega 1 partido de RC. O sea, todo lo que no era J se va a tomar por culo. Esto se va con esto, 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 y al final resulta que todo este tocho que teníamos aquí se convierte en R. Y ya está. Por tanto, voy a poner que Z de AB es igual a R. Vale, nos dicen ahora calcular la expresión de la potencia media entregada al circuito en AB. Hay por ahí un montón de fórmulas, lo cual es un puto lío, de hecho me hice un lío hasta yo, pero realmente para mí la única fórmula que importa es que la potencia en un punto es igual siempre a la parte real de la V conjugada en ese punto por la I que pasa en ese punto. Que vamos a llamar I de AB, venga va, ¿por qué no? I de AB. ¿Vale? Un medio. Un momento. Joder. Esto realmente sale de hacer integrales que no nos importa hacer, honestamente. Tampoco es que aporten demasiado.
Pero básicamente aprenderse esta fórmula de memoria. Da igual que elemento sea resistivo o que no. Tú siempre haces esta fórmula y ya está. Si el elemento es resistivo, pues de puta madre, no hace falta ni que pongas la parte real. Porque entonces es muy probable que todo esto de aquí sea real también y no haga falta. Pero vamos, esto vale para cualquier elemento. Entonces, V de AB la podemos calcular como un divisor de tensión. Si nos damos cuenta, por aquí está pasando lo que vamos a llamar I de AB, ¿vale? Esto es un divisor de tensión, o sea, una resistencia en serie con la otra. Por tanto, esto es igual a VG, la tensión del generador, por Z de AB más RG. Y luego, la I de AB es muy sencilla. La I de AB es igual a VG por todas las resistencias por la que está pasando, que es RG más ZB. RG más ZAB. Y ya está. Por lo tanto, la potencia de AB es igual a 1/2 de la parte real de V de AB por V de AB. Un momento. Voy a revisar una cosita. Vale. Perdón, vamos a sustituir esto por su valor, que va a ser VG por, bueno, VG conjugado por Z de AB. Podríamos poner conjugado, pero sabemos que Z de AB en verdad es R. De hecho, para que no haya muchos líos, voy a sustituir esto directamente por R, que va a ser R, R y R. Y esto va a ser VG. Vale. Por cierto, esto simplemente es haciendo una ecuación de malla, ¿vale? O sea, se saca muy sencillo. Por eso no lo he puesto, pero en caso de que tenga dudas, simplemente hace la ecuación de malla y se saca la I de AB. Entonces esto da VG conjugado por R, R más RG, y esto será VG por RG más E. Uy, perdón. Joder, qué despisto soy, macho. Obviamente también comproban las unidades, quiero decir, no puede ser que esto te dé voltiamperios, porque eso sería potencia, RG más R, ¿vale? Esto sería V partido de ohmios, que es amperio. O sea, tiene que ser siempre dimensionalmente correcto. Como veis, soy un poco desastre. O sea, por eso hay que revisar siempre muy bien lo que se hace y saber perfectamente lo que está haciendo. Yo, o sea, soy muy despistado, pero también me doy cuenta de cuando una cosa puede estar mal si lo estoy haciendo, a pesar de que no haya hecho bien los cálculos. O me haya equivocado pasando una cosa o lo que sea. Bien. Teoría. Si multiplicamos un número complejo, vamos a ponerlo esto de forma general. Si multiplicamos un número complejo por su conjugado, o un número conjugado por su complejo normal, lo que nos va a dar es el módulo al cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué? Pues mira, simplemente 1 más j por 1 menos j es igual a 1 menos j más j y menos 1. Perdón, joder. Sí, de hecho sí, joder. Menos 1. Por tanto, esto es 2, es decir, el módulo al cuadrado. ¿Vale? Porque esto si hacemos módulo sería 1 más 1 al cuadrado, es decir, 2. Como vemos, es igual al módulo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, cuando multiplicamos un número por su conjugado, siempre va a dar el módulo al cuadrado. Yo, como de hecho, siempre calculo módulos normalmente. Así no me hago muchos líos. Entonces, la potencia media en AB va a ser igual a 1/2 de VG módulo al cuadrado partido de R más RG
al cuadrado y por R. Comprobamos unidades. Esto es voltios al cuadrado. Esto es R al cuadrado y esto es R. A ver. Sí, esto es correcto. Y lo que te da es en vatios. ¿Vale? Entonces está bien. Poner siempre las unidades, aunque no os den en este caso ningún tipo de unidades, pero bueno, les gusta y les hace ilusión, pues nada, poner siempre amperio, voltios y estas mierdas. Y esta sería la potencia mediana B. Es únicamente un medio de la parte real por V de AB conjugado por I de AB. Así os quitáis de rollo de esto es un condensador, esto es una resistencia, esto es tal. Haces esto y siempre te sale, o sea, no tienes que memorizar ningún tipo de fórmula, que es un coñazo. Y luego te piden o te dicen, vamos a verlo, calcular la expresión de potencia mediante cada circuito de AB, esto ya lo hemos hecho, y en qué condiciones es máxima esta potencia. Razonar la respuesta. Vale, vamos a irnos a teoría un momento. A ver, bueno, la potencia media, como hemos visto, lo que he explicado. Y luego, la máxima potencia es igual a la potencia disponible, es decir, la potencia que puede entregar todo el generador. ¿Cuándo se cumple esto? Esto se cumple cuando... vale, sí, está bien puesto. Esto se cumple cuando RG es igual a la Z de AB. Es decir, RG es igual a R. ¿Por qué? Porque no interviene ningún tipo de complejo y por tanto no estamos perdiendo potencia. O sea, no hay potencia activa, no hay potencia reactiva, simplemente hay potencia real. Bueno, sí hay potencia activa, de hecho lo que no hay nunca es potencia reactiva. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es que RG sea igual, que la suma de RG más Z de AB siempre sea real. Eso es lo que queremos buscar para que la potencia sea máxima. Esto es lo que se llama adaptación conjugada de impedancias. Voy a quitar un momento esto porque creo que confunde un poco. A ver, cuando RG es igual a Z de AB, esto no es cierto. O sea, cuando es real es cierto, cuando RG es igual a R de AB, pero cuando es ZG, lo que tenemos que buscar es que ZG más Z de AB sea siempre real. Esto es lo mismo que decir que ZG sea igual a Z de AB conjugado. ¿Vale? Pero en este caso, como ambos son reales a la frecuencia de resonancia, entonces la potencia será máxima si RG es igual a R. Entonces, si RG es igual a R, lo que tenemos es que la potencia disponible en el generador es, esto es una fórmula, esta siquiera lo tenéis que aprender, 1/8 de VG al cuadrado partido de RG. Y esto tiene que ser en vatios. Y ya está. Lo voy a poner así. ¿Vale? Entonces, esto se cumple cuando RG es igual a R. O lo que es lo mismo, ZG es igual a Z de AB conjugado. Que es lo que se llama adaptación conjugada de impedancias, que es cuando se produce la máxima transmisión de potencia. Conjugada de impedancias. Y pues ya estaría, la verdad. Si no me he equivocado en nada, voy a revisar un momento. En máxima serie de adaptación, es decir, si RG es igual a R, lo que es lo mismo que ZG es igual a Z de AB conjugado. Vale, importante de aquí, aprenderse lo que es la fórmula de potencia. La fórmula de potencia yo siempre la hago como un medio de la parte real de V de AB conjugado por I de AB. ¿Vale? Esto es importante y luego también hay que saber caracterizar una función de transferencia. En este caso, cuáles son cada uno de sus términos. Sabemos que el término independiente es siempre, ojo, la frecuencia de resonancia al cuadrado. Sabemos que el término que está con la J siempre es el ancho de banda, que a su vez es omega 0 partido de Q, siendo Q el factor de calidad.
Y bueno, lo que aparece arriba es la K, que es una constante. En verdad no es que sea una constante, es un factor de ganancia, pero en esta asignatura nos importa una puta mierda. O sea que ignorarlo y ya está. Y ya está. También hay que saber cuándo un circuito está en resonancia, que está en resonancia cuando obviamente la omega es igual a la omega de resonancia, y la potencia máxima cuando se cumple la condición de adaptación conjugada de impedancias. En el caso de que ambos elementos sean resistivos, cuando RG es igual a R, siendo R la impedancia que se ve a partir del generador. Y ya está, estos son los conceptos más básicos que tenéis que saber. Esto es más del tema 6 que del tema 5, porque realmente el tema 5 lo único que hay es que hay acoplamiento de bobinas, pero bueno, también es importante y por eso lo he hecho. Aparte, este no era un problema de los más difíciles, tampoco es de los más fáciles, o sea, quiero decir, la operativa es un poco jodida, pero bueno, no está mal, la verdad. Y ya está, no sé qué más decir. Espero que haya servido el vídeo y nada, ya haré más ejercicios.